su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarles en este día, domingo 21 de abril, primer día de la semana. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que aquí en Radio Advenimiento y también para Advenimiento TV estamos ahora trayendo para ustedes. Esta semana voy a desarrollar toda la lección con mi querido pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, pastor. Bien contento y agradecido con Dios y privilegiado por tener los estudios. Esta semana, pues, la lección nos está diciendo de qué tenemos que ser liberados, y esta semana no es la excepción. Tenemos una lección muy importante para esta semana y me siento privilegiado de, pues, compartir con nuestros hermanos y esta lección y a la cual usted me ha invitado para esta semana. Gracias. Amén. Pues como siempre, nosotros pedimos la bendición de Dios antes de estudiar, así que pastor, ¿qué le parece si hace la oración? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, estamos en esta mañana agradecidos y contentos por este privilegio que nos concede de compartir Amén. Su palabra a través de la lección. Amén. Queremos pedirle, Señor, que ponga las palabras a través del Santo Espíritu que necesitamos hablar. Amén, Padre. Señor, pues acudimos a la sabiduría de lo alto. Amén. No hay nada, Señor, mejor que buscar la ayuda divina. Así es. Queremos pedirle, Señor, que el mensaje para este día sea ricamente, Señor, enriquecido con los frutos del Espíritu Santo. Amén, y pueda Padre. hacer Así llegar a los rincones de este mundo. A todos aquellos que lo reciben también, Señor, pues puedan fortalecerse en la verdad. Amén. Nos haga también una decisión de comprometernos más a ser fieles más cada día. Amén. Denos su bendición. Pedimos esto, Señor, con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Liberación de la educación de Egipto es el título para toda la semana. Y no podía faltar esta lección, porque cuando hablamos de la liberación de la educación de Egipto, estamos hablando pues de la educación mundana, ¿no es cierto, pastor? Claro que sí. Egipto es una comparación con el mundo de hoy y pues ¿cuánto necesitamos ser liberados de esa educación, pastor? Pastor, ya trayendo, como decimos, a estos tiempos, lo que ocurrió en Egipto y de lo que fue necesario que fuera liberada la sociedad israelita en cuanto a la educación se refiere, ¿qué cree usted que hoy en día la educación mundana enseña que de alguna manera, pues, los jóvenes y cualquier otro que haya pasado por las aulas de una escuela, pues, tenga que ser liberado de eso? La verdad que la educación de este mundo ha perdido principios y valores cristianos, digámoslo de esa manera. Yo me admiro de verdad de ver cómo una nación que fue nacido bajo principios bíblicos hoy esté tan perdida en esta educación del mundo, pastor. Donde, pues, por mucho que estudie, el cielo descarta la educación que se da a través de teólogos que los libros de texto traen mucho pensamiento humano, muchas teologías erróneas que contradicen la Escritura. Y necesitamos ser librados, los jóvenes necesitan ser librados de esa teología egipcia, digámoslo de esa manera. Ustedes no me dejarán mentir, hermanos, que la educación de hoy, si bien es cierto, te enseña matemáticas, te enseña historia, te enseña ciencias, te enseña lectura, ustedes no me dejarán mentir de que en medio de todo eso hay un cúmulo de enseñanzas, conocimientos que se adquieren, que definitivamente hay que liberarse de eso. Así es. ¿Cuánto joven hay, pastor, que
de repente sabían de que somos creados por Dios. Ujú. Y en una universidad les cambiaron el pensamiento y ahora pues andan creyendo en la evolución. En el ateísmo, dejan de creer en Dios y este es un plan del enemigo, pastor. La verdad que el enemigo, el plan que él tiene es erradicar a Dios desde el planeta Tierra. Pero gracias a Dios porque hoy entendemos como pueblo de Dios, de alguna manera tenemos que ser liberados de esa educación errónea. Hay cosas importantes como usted mencionó. La verdad que pues quien no necesita aprender matemáticas y ciencias en un sentido correcto, ¿no? Pero todo está pervertido últimamente. Y es que, mis hermanos, la educación mundana, la educación de Egipto, pues imagínate tú cómo aplica en este tiempo con todo lo que se está mezclando en las aulas. Ahora, pues, somos testigos de que hay libros inclusive donde se promueve allí el homosexualismo, donde pues es normal de que tu papá pues sea hombre y tu mamá también sea hombre. Es lamentable, pero la educación de ahora, en medio, como dije, de lo básico, como es matemática, lectura, ciencias sociales, ciencias naturales, es triste que en medio de eso, hermanos, se esté enseñando la teoría de la evolución y esto del homosexualismo y lesbianismo como algo que debe ser aceptado por la sociedad. Imagínense ustedes cómo también en esas escuelas, pastor, se tienen que cursar una serie de grados donde tenga que pasar tantos años el alumno allí y tantas horas inclusive, pues dizque educándose, pero realmente formándoles la mente para que finalmente sirvan pues a las élites, al nuevo orden mundial. Bueno, imagínese usted cómo una persona que se llega a graduar de cierta carrera, pues en medio de lo que realmente necesitó para pues desarrollar su profesión, tuvo prácticamente que estar sentado ante maestros ateos y leyendo inclusive libros que nada le están ayudando ahora para desarrollar la profesión. No sé si usted se ha dado cuenta de que pues hay ciertos libros que inclusive los niños de repente aparecen que llevan de la escuela porque pues les han dejado que tienen que leerlos y son libros pues que inclusive pues promueven el espiritismo. Exacto. Hemos sido conscientes de hermanas que han dicho que mira, mi hijo vino con el libro de Halloween en esa época y quiere que estudiemos. Hay hermanas, madres que se oponen a todo eso, pero miren qué necesidad hay hoy en ese tiempo de que el pueblo de Dios tuviera sus propias escuelas. Desgraciadamente esto no ocurrió y ahora nosotros como cristianos y el mundo del cristianismo en sí está envuelto en todo eso y las demás iglesias cristianas aceptan esto como algo normal, siendo que dentro de toda esa educación la artimaña del enemigo está bien adentrada para moldear el carácter de los hijos de Dios. Imagínense cómo estarán las generaciones. Nosotros que somos de generaciones antiguas, que nos creemos allá pues en los campos, en los cerros, allá una educación no es la misma que la que hoy tienen hoy. La verdad que hoy es una educación muy, muy cambiada ya. En aquel tiempo había principios morales, pero hoy se están perdiendo los principios morales, pastor. Eso ha llevado a un conjunto de mentiras que están moldeando el carácter pues del cristiano, digamos de esta manera, de los hijos de Dios, a un carácter del mundo. Si nosotros comparamos el pueblo de Israel en Egipto, yo creo que vamos a tocarlo un poquito más adelante, qué tan terrible fue
Esto de haber permanecido 400 años en la esclavitud, en ese lugar donde lo único que sabían era lo que se enseñaba ahí. Y ya mejor toquémoslo, pastor, porque ¿qué cree usted que puede adquirir una sociedad que convive por 430 años en Egipto? Una sociedad cristiana, después de estar expuesto al contacto con los paganos, ¿qué cosas pudieron haber adquirido en cuanto a conocimiento? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted en cuanto al vocabulario? Somos bien dados a que se nos peguen las cosas, pastor, como seres humanos. Sabe que nosotros somos como aquellos animales que se adaptan al área donde están. Así es también el ser humano en ese tiempo. Hay personas que se vienen del campo y traen sus hijos a la ciudad y los ponen en una escuela y de rato ya están hablando el mismo idioma. Exacto. El mismo acento. Terrible, la verdad que sí forma el carácter de una persona, el lugar donde nosotros estamos. Tú no me dejarás mentir, mi hermano, que mientras tu hijo está en la escuela o tú mismo estuviste en la escuela, pues adquiriste ahí ciertos modos de hablar, ciertas conductas que pues llegaron a ser parte de ti debido a ese contacto que hubo siempre, pues con los paganos, es decir, con la gente idólatra. Imagínate el pueblo de Israel. Quiero leer para ti una declaración que está en el libro La Educación de la sierva del Señor Elena White. Escucha esto. Cuando los israelitas, dice, fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos que estuvieran preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque los padres mismos, dice, necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y una débil fe en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. Dios deseaba elevarlos a un nivel moral más alto y con este propósito trató de inculcarles el conocimiento de sí mismo. El libro de Educación, página 34. ¿Te das cuenta? Sí ameritaba un trabajo de liberación de la educación recibida en Egipto. Tantos años en contacto con el paganismo, en contacto con la idolatría. Oh, hermanos, sin duda había que hacer toda una regeneración en ellos. Había que hacer toda una transformación. Imagínense ustedes cuántos de nosotros, pues es en las escuelas donde se nos enseñó de que toda una semana, allá por abril o marzo, pues no vamos a asistir porque es Semana Santa. Y nosotros venimos y sabemos de que no estamos yendo a la escuela durante una semana porque estamos en Semana Santa. La misma escuela nos está induciendo al paganismo, a la idolatría. ¿Cuántos de nosotros supimos que en la escuela no íbamos en tal o cual fecha porque era un día dedicado a una festividad pagana del pueblo, de la ciudad? ¿Cuántos inclusive saben que pues las escuelas están cerradas para los días de Navidad o de Año Nuevo porque son días festivos? Y así sucesivamente. Hermanos, pues como decía el pastor Joselito, los días de Halloween. Hermanos, hay toda una serie de paganismo metida en las escuelas y en alguna forma nuestros hijos están allí estudiando o nosotros mismos pues nos vimos expuestos a ese tipo de enseñanza, de manera que Dios, al sacarnos, hermanos, al sacarnos de ese mundo, pues también ha tenido que hacer un trabajo de liberación aún de esos aspectos educativos en los cuales fuimos formados. Y hoy, pues, como hemos dicho, no es la excepción. Aplica, hermanos, aplica que igualmente que el pueblo de Israel fue liberado de aquello, pues igual nosotros lo hagamos. Porque, hermanos, hay conocimientos
que se adquieren en las escuelas, pero hay una gran diferencia en cuanto al conocimiento y en cuanto a la sabiduría. Y es por eso que la lección de hoy dice, de hoy domingo, que la sabiduría de Egipto era inferior a la sabiduría que encontramos en Dios, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo fue Así comparada la sabiduría de Salomón, por decir algo, todo un israelita, con la que había en Egipto, pastor? Vamos a verlo ahí en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Mientras usted comentaba de todas las cosas idólatras que se hacen en las escuelas, me sorprende ver, pastor, que a veces hasta somos comprometidos y obligados a participar de ellas. Es una grande corriente, una grande fuerza eso. Pero vamos a ver. ¿Sabe que, perdón, que le interrumpa? Me recuerdo que nosotros, cuando estábamos en la escuela, el 3 de mayo, nosotros, me recuerdo que era el Día de la Cruz, y teníamos que en la escuela poner una cruz y llenarla allí de frutas colgando sobre ella, y eso era allí en la escuela misma, que nos estaban induciendo al paganismo. Ahí que tiene que ver la educación con la cruz ahí. Exactamente. Terrible, pero bueno. Pero vamos a ver, ¿verdad? Que la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, aquí el título dice la inferioridad de la sabiduría de Egipto, pero aquí también podríamos decir la superioridad de la sabiduría del cielo. Amén. Por los versículos que vamos a tocar a continuación. ¿Cómo fue comparada la sabiduría de Salomón con la de Egipto? Primera de Reyes 4:30 nos dice la palabra de Dios, dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Notemos el contraste aquí. No podemos negar, hermanos, que los orientales o los egipcios como nación mundial en ese tiempo, pues obviamente tenían la educación más sobresaliente del mundo. Y en esa educación, pues nosotros podríamos ver que en ese tiempo podrían salir grandes teólogos y grandes personajes de renombre que sin duda alguna eran admirados por el mundo en ese tiempo. Pero aquí nosotros vemos a un personaje del pueblo de Dios que fue llamado Salomón, con una sabiduría muy diferente, pero con una sabiduría que sobresalía a cualquier persona inteligente o sabia de aquel tiempo. Repito el versículo nuevamente. Era mayor, dice, la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. No había alguien que se comparara. Y sabe, pastor, no solamente vemos en este ejemplo, lo podemos ver allí en Babilonia también, con los 3 jóvenes hebreos y Daniel. La escritura es bien clara cuando dice, y la sabiduría de Daniel y los 3 amigos era 10 veces más que la de los eruditos de ahí de Babilonia. Aquí nos damos cuenta que la inferioridad de la sabiduría de este mundo. Hermanos, ¿por qué viene con este título? Porque muchos pensamos que, y aún hablando cristianamente, los alumnos, los jóvenes de hoy en día, creen que con llegar a licenciados, abogados o cualquier título que quieran alcanzar, piensan que es lo máximo. Pero nosotros vamos a ver aquí hoy que la sabiduría que Dios da de nada se compara con la sabiduría del mundo, pastor. Definitivamente, es impresionante, hermanos, lo que dice, que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Digo que es impresionante porque estuve leyendo acerca de la educación egipcia y encontré que la sabiduría de los egipcios era famosa en todo el oriente porque incluía astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura, embalsamamiento y filosofía mística. Pero aún con todo ese cúmulo, hermanos, de conocimientos, la Biblia dice que la de Salomón, esa sabiduría que él tenía, era, dice, superior, era mejor que toda la que tenía Egipto. ¿Por qué razón? Porque este hombre, la sabiduría que él tenía, estaba fundamentada en Dios. El conocimiento de Dios. Exactamente. Podemos nosotros, y no vamos a desmeritarlo, quiero que aclarar también, no vamos a desmeritar aquí que pues alguien sea doctor, que alguien sea abogado, que alguien sea pues un profesional, no lo vamos a desmeritar. Pero lo que estamos viendo es que con todo y ese, digámoslo así, nivel académico que haya adquirido,
si no está fundamentado en Dios, todavía podríamos decir que eso pues es bien mínimo, es bien inferior. Por eso es admirable cuando se es médico, se es doctor, se es un profesional, pero al mismo tiempo se es un hijo de Dios. Exacto. Se es un cristiano, porque ahí está combinado Un equilibrio. el conocimiento humano, pero sobre él Lo divino. está lo divino. Exacto. Y qué interesante esto. Y estando de parte de Dios, imagínense, o sea, si cuánto no puede servir un abogado, un maestro, un personaje, un cristiano con un título así, poniendo en primer lugar los caminos de Dios. Una influencia tremenda para el Evangelio. Me llama la atención, pastor, el versículo anterior, el versículo que leímos. Sí. Mire, dice que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está Tremendo. a la orilla del mar. Amén. Dios es el fundamento de cualquier sabiduría humana. A mí, yo meditaba en esto, digo, cuando yo meditaba en Salomón, digo, la fama de Salomón llegó tan grande que reinos venían solamente para darse cuenta, pastor, de tan grande sabiduría, y cuando venían a investigar lo que habían escuchado, decían, nos quedamos cortos. Se daban cuenta de realmente qué grande. Por eso el Señor nos llama a algo más grande que lo de este mundo. Así es. Y el don profético va todavía a respaldar esto de que la sabiduría de lo alto pues es mucho más superior a la sabiduría que puedan dar aquí pues las instituciones académicas. Bueno, ¿qué nos dice el don profético? Dice de esta manera, hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo, dinero y llenan su mente de conocimientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Están desprovistos de lo más importante, del conocimiento de Dios. Pueden como alumnos, como estudiantes, tener todo el conocimiento de este mundo que solamente alude al ego, al engreimiento. Y esos son, pues, principios que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Interesante que dice aquí, y lo leímos en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 63. Interesante, dice que para conseguir esa educación, muchos estudiantes dedicaron tiempo y dinero y llenaron sus conocimientos, llenaron su mente de conocimientos innecesarios. Y todo, dice, para tener éxito en el mundo y satisfacer la ambición egoísta. Es decir, si alguien dice, yo quiero ser médico, porque los médicos ganan bien, pues allí no cabe duda que ese tipo de educación es una educación barata, egoísta, porque solamente lo quiere hacer por tener dinero. El abogado y cualquier otro profesional que solamente quiera alcanzar ese nivel porque quiere autocomplacerse, quiere pues solamente vivir bien, pero para nada es para ponerlo al servicio de la gente y de esa forma ser más útil a Dios. De la obra de Dios. Exacto. Entonces, pues de nada sirve. Entonces lo que estamos aquí, hermanos, es destacando el hecho de que todos los conocimientos, si no están fundamentados en la sabiduría de lo alto, pues, hermanos, definitivamente hay un tipo de liberación que hay que hacerse allí, porque se sirvió solamente para esclavizarte al pecado, para la egolatría, pues que se manifestara más en la vida. Así que, ¿cómo es que Salomón, Pastor Joselito, es que llegó a tener esta sabiduría, como dice aquí, mucho más que todos los orientales y mucho más que toda la sabiduría de Egipto? ¿Cuál fue la base de esa verdadera sabiduría? Veamos estos sabios consejos de sabio Salomón, de este hombre que, pues oiga, si fue sabio, obviamente debe dar unos consejos de sabios para seguir nosotros también. En Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos dice la siguiente manera. Proverbios 9,
versículo 10. Ok. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Tratamos dos aspectos aquí. ¿Queremos alcanzar la sabiduría más grande que la de este mundo? Vamos a respetar a Dios, temer a Dios, guardarle reverencia a Dios. La palabra temer a Dios es muy abarcante. Significa obedecerlo, respetarlo, honrarlo. Y dice Salomón que ese es el principio de la sabiduría. Y luego dice, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque, pastor, pues, ¿quién es Dios si no es perfecto en sabiduría? Perfecto en conocimiento, perfecto en todo. O sea, de allí Salomón entendió que el verdadero conocimiento de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es conocer al Señor. Amén. Temer a Dios. Y cuando se ha logrado eso, cuando hemos puesto como fundamento el temor de Dios, ¿qué es lo que se va a ver en nosotros? ¿En qué se va a notar que ese fundamento está debidamente en el lugar correcto, como es la sabiduría, valga la redundancia? ¿En qué se va a notar según Proverbios 8:13? Veamos Proverbios 8:13. Aquí nos dice, allá nos dijo que es que el temor a Dios, el conocimiento es el principio de la sabiduría, pero aquí nos está diciendo qué es exactamente el temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, la arrogancia y el mal camino. La boca perversa aborrezco. Aquí encontramos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová significa esto. Nosotros debemos aborrecer todo eso que alude al egoísmo de la persona. Todo lo que es soberbia, arrogancia, los malos caminos y la boca perversa. Aborrecer todo eso significa que tener temor del Señor. El profesional, cualquier persona que haya pues pasado por las aulas, llámese pues primaria, secundaria o universidad, que logra alcanzar un nivel profesional, no se crea tan sabio si es mal hablado, si es arrogante, si es soberbio, porque realmente denota que toda su educación pues no le sirvió, porque realmente no la fundamentó en la sabiduría de Dios. Porque el que está fundamentado en la sabiduría de Dios, miren ustedes, dice que aborrece el mal, aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Que es necesario hacer un tipo de liberación de esa educación que fue mala en cierta manera porque no estuvo fundamentada en Dios. Estaba una persona, pues, digámoslo así, bastante preparada, pastor, en estos temas de la educación cristiana. Lo invitaron a dar una ponencia en una universidad y por supuesto era cristiana la universidad. Y su exposición fue muy elocuente y muy fundamentada en cuanto al valor que tiene la educación cristiana. Entre los asistentes estaba un rector de una universidad secular. Y le impresionó tanto que le dijo, cuando terminó la exposición, me gustaría, le dijo, que fuera a la universidad de la cual soy rector a hacer esta exposición que ha hecho ahora. Ha sido impresionante. Y le dijo, ¿cuál es el propósito?, le dijo. Bueno, que conozcan nuestros alumnos y nuestro personal docente los valores de la educación cristiana. Entonces viene, le dijo el que había hecho la exposición, pero no creo que les sirva de mucho, le dijo. No creo realmente, le dijo, que pueda durarles mucho el deseo, el anhelo. ¿Y por qué?, le dijo. ¿Cómo puede decirme eso? Porque toda institución, le dijo, que es financiada con impuestos del gobierno, está obligada, le dijo, a aplicar currículum de estudio
a sus alumnos que lleven la evolución. Exacto. Y ustedes tendrían, le dijo, que deshacerse de mucho de ese texto, de este currículum, para que verdaderamente puedan estos valores aplicarlos. ¿Qué sucedía allí, hermanos? Que en esa universidad, pues estaban formando muchos profesionales, pero desde el punto de vista de lo alto, mal formados, porque salían de allí no creyendo que Dios es el que ha hecho todo el universo, y salían de allí pues sin valores, sin un desarrollo de carácter, pues realmente con su arrogancia, con su soberbia, con su mal vocabulario. Y cuando alguien ha sido educado conforme a la sabiduría de Dios, hermanos, se nota en este carácter que realmente pues está bien fundamentada su educación. Interesante cómo dice que el que está fundamentado en el temor de Dios, pues se refleja en su forma de ser. Interesante esto. Pero todavía hay algo más que se nota, y es lo que está en Proverbios 15:33, ¿no es cierto? Así es, el sabio, por inspiración del Espíritu Santo, nos sigue diciendo: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede de la humildad. ¿Cómo sale un profesional que se educó siguiendo los principios divinos? Dice que sale sabio. Y humilde. O sea, humilde. Humilde. Exacto. ¿Y qué es lo que se enseña en la escuela en ese tiempo? O sea, ser el más grande, ser el egoísmo siempre está sembrado dentro de toda la enseñanza del mundo. Y mire, yo veo ahorita, pastor, que estamos viendo, y estoy viendo mi mente, estoy observando a Cristo Jesús. Él vino a este mundo con un espíritu de humildad, siendo que del cielo Él es lo más alto en el cielo, más renombre que se puede encontrar allá. Y Él viene a este mundo a enseñarnos realmente el principio de una educación cristiana, una educación llena de sabiduría. Y vemos aquí en Cristo una humildad que cualquiera con un título arrogante en ese tiempo no la tendría. Le buscaría siempre pisotear a los demás, buscaría, no sé, vivir muy por encima de todos, que lo vieran para arriba. Y ese no es el principio del cielo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces nosotros podemos ver que cuando tú te educas siguiendo los principios del Altísimo, la sabiduría de Dios, pues se refleja en tu actitud humilde. Dios nos ayude a nosotros para que hay que, hermanos, liberarnos de ciertas cosas que tal vez pues nos enseñaron allá afuera, en las aulas, donde por unas pocas letras o por un título, en algún momento nos hemos llegado tal vez a sentir superior a alguien. Si en este momento alguien me está oyendo o me está mirando en la televisión y es un profesional, pero tiene estas actitudes, orgulloso, tiene esta actitud de arrogancia, de soberbia, de mal hablado, falta de humildad, quiero animarte, hermano, para que busques la sabiduría de lo alto. Amén. Para que busques que Dios te amolde, que Dios te cambie en tu manera de ser. Y entonces estarás con una educación, pues, como Dios requiere. Bueno, el don de profecía creo que nos va a ampliar más esto, ¿no? Exactamente. En Patriarcas y Profetas, página 646 y 647, dice que la formación del carácter es la obra de la vida, y un conocimiento de Dios el fundamento de toda educación verdadera. ¿Qué más podemos añadirle aquí? Aquí ya está dicho. La formación del carácter es la gran obra de la vida, pero preparamos un carácter ¿para qué? Para vivirlo en este mundo. Se debe preparar un carácter que perdure por la eternidad. Amén. Y en las escuelas egipcias, digámoslo de esa manera, un carácter para el cielo no se puede preparar, no se puede moldear. Pero dice que aquí me llama la atención que el fundamento de toda educación cristiana debe ser el conocimiento de Dios. Qué importante principio encontramos aquí, que las escuelas de hoy pudieran como libro de texto, en primer lugar, la palabra de Dios, y bajo estos principios bíblicos se descartaran tantas teorías paganas
y teorías mundanas que las escuelas han adquirido, nuestro mundo fuera hacia otra dirección. Exactamente. Bueno, sigo leyendo aquí el don profético. Dice: el conocimiento experimental de la verdadera piedad que se encuentra en la consagración y el servicio cotidianos garantiza la más elevada cultura de cuerpo, mente y alma. Cuán importante es entonces de que nos aseguremos que junto con los conocimientos que se puedan adquirir secularmente, vayan sobre esos los conocimientos que tengan que ver con el Señor, con la consagración, con el servicio. Hermanos, ¿qué sigue diciendo el don de profecía en cuanto a esta consagración? Esta consagración de todas nuestras facultades a Dios evita la exaltación propia. Notemos. La impartición del poder divino da honra a nuestra sincera búsqueda de sabiduría, lo cual nos capacitará para emplear nuestras más elevadas facultades de tal manera que glorifiquen a Dios y sean una bendición para nuestros prójimos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 70. Aquí está el consejo, hermanos. Ojalá que nosotros busquemos ese conocimiento piadoso, ese conocimiento que se encuentra en una consagración, como dijo el Espíritu de Profecía aquí, y que nuestro carácter se moldee pues si al fin de cuentas estamos esperando ir al cielo, pues nuestro carácter debe moldearse en esa dirección. Por eso, pastor, cuán apropiado es el consejo de Jeremías cuando dijo: no aprendáis el camino de las naciones. Exacto, Jeremías 10:2. Exactamente. Claro. No aprendáis el camino de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones no están poniendo como libro de texto la palabra de Dios. Están formando personas que sean realmente pues serviles a los sistemas de gobierno. Exacto. Por eso hay un consejo del don profético, ¿no es cierto? Ahí. Terminamos con este consejo el cual comenzó la lección de esta semana. Dice: ruego a los padres que coloquen a sus hijos donde no sean hechizados por una falsa educación. Su única seguridad está en aprender de Cristo. Él es la gran luz central del mundo. Todas las otras luces, todas las otras sabidurías son necedades. Miren lo que pone el Espíritu decía. La Reverend Herald, 17 de agosto de 1897. Qué tremenda aquí párrafo que acabamos de leer. Nos dice la sierva del Señor, dice: le ruego a los padres que coloquen a sus hijos donde no sean hechizados de una falsa educación. Y ahorita, pues, bueno, ya no podemos mencionar tanto las escuelas, pero ¿qué más no podíamos mencionar? Salen hechizados y ya no creyendo en Dios, como mencionó usted hace rato. Así es. Así, mis hermanos, nosotros vemos que es necesario entonces Una liberación. que haya una liberación de la educación de Egipto, que sería en este caso de la educación mundana, en aquellas áreas, en aquellos temas o en aquellas maneras que son definitivamente que pues arruinan el carácter del ser humano. Así es. Agradecemos al Señor porque le hemos conocido. Amén. Agradecemos a Dios por este libro de texto. Amén. Agradecemos a Dios porque aquí, en este libro y en la naturaleza, nosotros comprendemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Claro. Pudimos haber aprendido algunos conocimientos como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, no sé, lectura y otras cosas más por ahí que son importantes. Pero hermanos, esto es prioridad. Así es. Y cuando adquieres estos conocimientos, entonces tienes la verdadera sabiduría. Hermano y hermana, gracias a Dios por su santa palabra. Alimentémonos de ella, de la palabra de Dios. Seamos sabios en base a un escrito está. Amén. Pastor, oramos para darle gracias Claro al que Señor. sí, vamos a orar. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque la verdadera educación es aquella que se fundamenta en el temor de Jehová. Amén. Y Padre, damos gracias, porque ese temor de Jehová ha sido implantado en nuestros corazones conforme hemos ido caminando, valga la redundancia, en tus caminos. Conforme hemos sido enseñados por ti como nuestro maestro, por los principios que hay en tu palabra. Padre, gracias, porque esto nos permite entender realmente cuál es la verdadera sabiduría. Puede haber intelecto hoy en día
en cuanto a cosas que se han adquirido como conocimiento. Pero si no hay sabiduría para vivir, si no hay sabiduría para hablar, si no hay sabiduría para actuar, oh Señor, realmente entonces se queda solamente en eso, en un intelecto. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a profundizar más en el estudio de tu palabra, Amén. a basarnos más en el temor de Jehová. Oh Padre, te pedimos que realmente seamos sabios conforme tú lo has mostrado en tu palabra. Y de aquellas cosas, Señor, que adquirimos en la educación mundana, oh Padre, libéranos y también libera a nuestros hijos. Amén. Ayúdanos a que como padres los orientemos adecuadamente y pongamos en ellos el verdadero fundamento de la sabiduría, como es tu palabra, el temor a ti. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes para que finalmente seamos educados conforme a tu voluntad. Así, Padre, te lo agradecemos que nos hayas hablado hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.